el estrés enferma en un aspecto también que inflama. Pues inflama de diferentes formas, incluso esa ansiedad de la que hablas son personas con exceso o por exceso de comida, ¿no? Que apagan un desafío emocional en este aspecto. Cada momento es una decisión. Uh-huh. En cada momento decides qué pensar o tienes la libertad de poder hacerlo obviamente hasta que no meditas no parece una libertad, pero realmente tendríamos que tener libertad de pensamiento, poder elegir qué pensar y cuándo. Claro, a la mente le encanta quedarse en el victimismo, sobre todo en el victimismo, ¿no? O la culpabilidad. Y bueno, es un cambio que por lo que yo veo se va realizando, pero sin embargo el cambio de percepción es lo que más cuesta. Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast El Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y hoy tengo una maravilla de invitada, o sea, alguien que ha venido como del Tíbet, que vive en permanente estado meditativo y que es mi mujer, Marta Chulia. Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amor. Pues muy contenta de estar aquí en tu podcast. Además aquí, en mi podcast, que si no lo veis, casa. es el salón de nuestra casa, o sea que estábamos ahora mismo aquí, pues que si uno trabajando en el ordenador, el otro haciendo una cosita, un día festivo y he dicho, ¿por qué no nos montamos un podcast? Y aquí estamos. Y además es un podcast muy especial porque va a ir referente a una de las, bueno, pues a uno de mis valores, que es el de la meditación y mis formas de ver la vida, que es todo el tema de meditación y tal, ¿no? Y a lo mejor este podcast le voy a llamar La meditación se enseña mal, o algo así, para que la gente venga a verlo. Por lo menos algún reel va a ser de eso. Y vamos a incluir en este podcast, sobre todo vamos a hablar de estos dos librazos, ¿vale? Los podéis encontrar en martachulia.com, en Amazon también, y uno se llama El cielo detrás de las nubes, curso de mindfulness basado en la reducción del estrés y el MBSR, que de esto vamos a hablar, del método de MBSR. Y este libro que veis aquí va unido al cuaderno de prácticas El cielo detrás de las nubes, exactamente igual. Van en conjunto y son los dos libros hacen uno, que es un libro de lectura y otro de trabajo, que pueden comprarse cada uno por separado o pueden comprarse en el propio curso, que lo interesante es el curso. Entonces, háblanos cómo surge este libro. ¿Por qué surge este libro y qué te motivó a escribirlo, ¿no? Muy bien, pues este libro surge a raíz de impartir pues, durante un tiempo el programa MBSR, Mindfulness basado en la reducción del estrés, y quiero crear mi propio material didáctico. Y entonces dije, pues ¿por qué no creo el material didáctico que esté abierto para todo el mundo? Ajá. Y que todo el mundo pueda experimentar hacer el curso de MBSR a su propio ritmo, en casa, o que forme parte de los grupos que imparto, ¿no? de MBSR. Y también surge porque realmente para mí el programa MBSR, Mindfulness basado en la reducción del estrés, supuso un cambio personal súper grande para mí. Ajá. Hablo de esto en la introducción del libro. Y es que, pese a ser más de 15 años meditadora, el MBSR me dio unas técnicas para bajar mucho la meditación a la vida cotidiana, la famosa atención plena, el mindfulness. Y puedo afirmar que fue el método que me ayudó a destronar el piloto automático para siempre. Si quieres hablamos de esto un poquito más hacia adelante. Y fue tal las cosas que pude percibir de mí misma, ¿no? que me quedé impresionada y eso me llevó todavía a enseñarlo con más vocación, ¿no? Con más confianza en el programa. Y luego pues todas las personas, ¿no? que han pasado ya por los cursos, que ya son muchísimas promociones, pues ver los cambios de las personas, ¿no? tan reales y cambios tan significativos y profundos, pues es maravilloso, ¿no?
Aparte de que es un programa que está basado en la evidencia científica y está recomprobadísimo creo que son a día de hoy unos 22.000 ¿Alumnos? No, 22.000 estudios científicos sobre la efectividad del mindfulness MBSR en la salud mental de las personas. Porque, claro, yo cuando veo la MBSR, que ya, a mí me costó ya las palabras MBSR, ya me costó las siglas pronunciarlas, porque si te fijas, los humanos tenemos que tener un método, tenemos que tener una forma de bajar las cosas a tierra, porque muchas veces si no hay un método es como que vas dando saltos a todos los lugares. Yo me doy cuenta sobre todo de la poca información que hay sobre la meditación. O sea, que cada vez que hablo con alguien, sin ir más lejos, ayer estuve paseando con un amigo, ¿no?, que estábamos hablando de esto, lleva 10 años meditando, 10 años, y entonces yo ya me pongo en una parte no juiciosa de, oye, tú no sabes o sí que sabes, sino ¿cómo lo haces? Yo siempre pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu técnica? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu forma? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de la poca información que hay, de la poca veracidad que hay, ¿no? Desde, bueno, pues yo me siento, me relajo, hasta, no sé, barbaridades. Entonces, de estar con una persona como tú, yo he aprendido mucho de estar con una persona como tú, que es una persona que está 24/7 foco en la meditación, o sea, tienes que ya nos contarás después tu propia sangha, ¿no?, que sangha es la palabra que representa grupo de meditación, tu propia sangha, tu propio trabajo semanal, mensual en esto, entonces voy aprendiendo cada vez más. Entonces, para centrarnos ahora en el curso Mindfulness MBSR, para una persona que está escuchando este podcast, ha escuchado la meditación y vibra con ello, y dice, ¿esto qué es? ¿Un curso más? ¿De qué va este rollo, no? El curso tiene un comienzo y tiene un final. ¿Lo creaste tú? No, es un programa creado gracias por Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es un doctor que en los años 70 en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, empieza a traer la evidencia científica de la meditación, ¿no? Él ya era meditador y era doctor. Entonces dijo, ¿qué tal si traigo la meditación a la vida occidental y dentro de un ámbito sanitario? Vamos a ver cómo reaccionan los cuerpos, las mentes y cómo reaccionan también estos cuerpos a los tratamientos que están recibiendo, ¿no? ¿Qué podría hacer la meditación por estas personas? Es como un poco como estaba intentando bajar la espiritualidad a la ciencia, ¿no? A datos. ¿Podría ser también así? Sí, de hecho, en el curso MBSR no se habla en ningún momento de espiritualidad. Está basado en neurociencia y en datos científicos. Así que a través de este método empezaron, pues vosotros ya sabéis, ¿no?, que están los encefalogramas, los escáneres corporales y sobre todo pues la misma experiencia de las personas que se van metiendo en este programa y van teniendo muchas evidencias, ¿no? Por ejemplo, este curso dirás, ¿por qué está basado en el estrés y ahora me estás hablando de enfermedad? ¿No? Porque realmente una situación estresante puede venir dada por el trabajo, ¿no? Por no tener tiempo, por ir sobresaturado, ¿no?, con la vida cotidiana, pero también puede venir dado por una enfermedad, por dolor crónico, una enfermedad difícil de curar, ¿no?, o que es muy incómoda de vivir. Básicamente el estrés al final es una forma de sufrimiento, sea cual sea tu forma de sufrimiento. Por eso entran dentro de este espacio de estrés personas con depresión, personas con ansiedad, personas con déficit de atención, ¿no? En fin, un número muy amplio. Pero el inicio, digamos que era para en el ámbito de la salud. Y pudiendo comprobar cómo el ejercicio con el cerebro, la famosa salud mental, tenía una repercusión gigantesca a nivel físico. Y cómo esa autogestión interna de nuestros pensamientos y de las emociones también curan
nuestro cuerpo. O más bien, como a mí me gusta decir, dejan el espacio al cuerpo para que él sane. Muy interesante, muy interesante. Entonces, bajando la tierra, como lo que dices, que ya has bajado suficientemente tierra, es un método que al final se ha encasillado en un método probado científicamente que tiene unos resultados que los puedes palpar y los puedes leer, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces ha ayudado a miles de personas y ese método se ha expandido por todo el mundo, se ha visto su eficacia y tú decides hacerte profesora de esto. Ya venías de ser una persona profesora de meditación, pero dices, no, quiero más. Y entonces cuando ves esto, lo que haces es estudiar como profesora, meterte de lleno y ponerte a expandir este mensaje al mundo, ¿cierto? Sí. En ese mensaje decides que además quieres escribir, dada tu experiencia, quieres escribir sobre esto y terminas escribiendo 2 libros. O sea, poca broma. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, también sabemos que has estado en Guatemala en una conferencia para más de 3.000 personas hablando sobre el estrés. ¿Qué nos podrías contar? ¿Tiene que ver algo con este libro también? O sea, ¿está relacionado? ¿El estrés? Ajá. Sí, claro. Ajá. Es el curso basado en la reducción del estrés. Y, por ejemplo, en esta conferencia que diste, por ejemplo, si no me equivoco, era más enfatizada no es la palabra, enfocada al público que era, ¿no? Que era más bien empresarios, etcétera. ¿Cómo puede ayudar esto a los empresarios? ¿En qué parte? En todo. Realmente un empresario, emprendedor, ¿no? Incluso una persona que forma parte de un equipo que es una empresa, ¿no? También que se manejan pues muchos pues líderes de equipos, ¿no? Todo y nuestra misma cultura, ¿no? Que también es bonito, ¿no? de generar ese estrés positivo de crecimiento y siempre estar en la innovación y en la mejora, ¿no? Y pues realmente en la conferencia de Guatemala yo lo enfoqué bueno, pues Alberto hablaba del estrés chilero, ¿no? El estrés que nos ayuda a crecer, que es el que acabo de decir, y yo me enfocaba en el estrés que nos enferma, que es un poquito lo que vamos analizando a lo largo del MBSR. ¿Y por qué nos enferma el estrés? Bueno, nos damos cuenta de que cuando pasamos una época muy exigente, tanto positiva, ¿no? Como en un periodo de emprendimiento, que bueno, es gratificante, pero también, ojo, porque al final todo estrés está causando un deterioro y una fatiga en tu cuerpo, ¿no? A nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, como vamos viendo a lo largo del programa, hay muchas cosas que influyen a la hora de generar este estrés y luego ya la personalidad de cada uno tenderá hacia unas cosas o hacia otras, hacia la ansiedad, hacia el miedo, hacia la agresividad, el desequilibrio emocional, la apatía, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas el famoso burnout, el estar quemado de una situación, ¿no? Y para esto da igual que seas jefe, que seas empleado, claro, que seas autónomo o que trabajes por cuenta ajena, ¿no? Y el estrés, pues a través de toda esa bioquímica que vamos generando en nuestro interior, a través de los pensamientos y de las emociones, no pasa completamente inadvertido por el cuerpo. Todos sabemos lo que es sentir ira. ¿Dónde sientes tú la ira? Seguramente la sientas en tu estómago, la sientas en el corazón, en el pecho, una sobrecarga en los hombros, en la espalda. Si estás continuamente o estás pasando, por ejemplo, por una situación de duelo o complicada, tu mente se va a ir al pasado, a la añoranza, a la melancolía, te vas a venir abajo, ¿no? Y es un estado depresivo donde pierdas la ilusión por la vida, las ganas, ¿no? O por el otro lado, ¿no? Estás tan lleno de energía que quieres hacer un montón de cosas, ¿no? Y comerte la vida y no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo dentro, ¿no? Y estás trabajando, llevando a tu cuerpo cada día al 200%. Entonces todo esto pues va teniendo una repercusión interna. Y si esto se prolonga en el tiempo y si no sabes mantener tu autocuidado en esos periodos, es cuando llegamos pues, a la enfermedad.
ya sea física, llega al desequilibrio. Total. ¿No? Ya sea mental, físico, emocional. ¿Y cómo afecta? Pues afecta al cuerpo, afecta a tus relaciones, afecta a la calidad de tu vida. ¿No? Totalmente. De hecho, el estrés enferma en un aspecto también que inflama. Nos inflama de diferentes formas. Incluso esa ansiedad de la que hablas son personas con exceso de, o por exceso de comida, ¿no? Que apagan un desafío emocional en este aspecto, o como hemos visto nosotros también en nuestros retiros, ¿no? Persona con un alto nivel de estrés porque tiene que llegar, hace poco lo veíamos con una persona, ¿no? Como tiene que llegar a determinados objetivos empresariales o determinados objetivos en tiempos en su trabajo, y eso le va mermando hasta que llega un día que no puede dormir. Y ese no puedo dormir se le agrava más y más y más. Entonces te encuentras una persona que puede estar en un éxito financiero a los ojos de los demás o a sus propios ojos, pero que está mermando en salud, está a costa de su salud, mermando todo lo que viene detrás. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo te puede llegar esa enfermedad a ir a más, ¿no? Esa inflamación de la que hablo. Y volviendo al tema de los dos libros, la pregunta es un libro que entiendo que irá por, yo lo digo porque lo he hecho, ¿no? Yo, para todo el que lo sepa, cuando me llegó mi momento, ¿no? De estar preparado, quise también estudiar contigo y estudié, y la verdad que fue muy enriquecedor, porque es curioso, porque este curso no tiene que ver con te voy a enseñar a que te sientes y a lo que tienes que hacer, sino que es mucho más allá, es comprender el cuerpo, comprender las emociones. Yo comprendí muchas cosas que van mucho más allá de lo que yo había pensado, ¿no? Y me ayudó mucho, es algo que recomiendo a todo el mundo, me ayudó mucho a comprenderme a mí, a comprender mis estados alterados de ira, de rabia, fue muy chulo. Cuéntanos un poquito sobre el libro, sobre el curso, cómo se relaciona. Vale, mira, el curso está dividido, es un recorrido ininterrumpido de 8 semanas, Ajá. ¿vale? Que son 2 mesecitos. Cada semana vemos un tema, ¿vale? Entonces, luego si quieres hacemos un recorrido por lo que se ve cada semana, que es muy interesante. Vale. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro punto de encuentro. Todo esto online, ¿no? Sí, Online. nuestro punto de encuentro online, tenemos que estar presenciales, o si te estás leyendo el libro, pues te lees el primer capítulo. Aquí hay un contenido importante para que comprendas lo que va sucediendo en tu cuerpo, ¿no? O para que comprendas cómo profundizar en la atención plena. Cada semana se ve un tema. El primer tema, por ejemplo, es comprender qué es mindfulness, cuáles son los pilares fundamentales de mindfulness, y qué es el piloto automático y cómo poder salir del piloto automático a base de ejercicios de darnos cuenta. Ajá. Entonces, después de ese encuentro o después de esa teoría leída en el mismo libro, tienes un programa de prácticas que tienes que llevar a cabo durante toda la semana, cada día. Aquí lo importante es el compromiso con uno mismo y con el programa para que sea efectivo. Da igual que te leas ese libro de principio a fin, si no pones en marcha las prácticas diarias, Claro. Porque ahí es donde reside tu cambio interior y la asimilación de conceptos a nivel cognitivo, físico y interior de lo que está sucediendo dentro de ti y poder darle sentido. Entonces, dentro de cuando pasas esa teoría, tienes una propuesta de ejercicios. Tienes mis meditaciones guiadas, las mismas que doy en el curso, están en este libro, que de hecho es el material didáctico para el mismo curso. Entonces tú te descargas tu práctica y tienes que tener el compromiso, eso lo dice, ¿no?, de hacerlo por lo menos 6 días de 7 a la semana. O sea, tienes que tener un compromiso profundo, ¿no?, con tu cambio interior. Y ahí es donde entra en juego el otro librito que tienes pequeño, que es el cuaderno de prácticas, donde lo tienes ya hecho. No es lo mismo sentarse con una libreta en blanco y apuntar tus experiencias relacionadas con cada semana que tener que responder a preguntitas o poner sí o no, o cuántas veces has hecho esto o aquello, ¿no? Entonces es mucho más fácil, tienes también espacios para poder desarrollar un poquito más tus respuestas y como pongo en este libro, el nombre del autor está en blanco porque
tú vas a ser el autor de tu propio cambio personal. Y así es como se vive semana a semana el MBSR. Una teoría y luego ejercicios de práctica formal, que son las meditaciones formales que haces cada día, y los ejercicios de darse cuenta a lo largo del día en la vida cotidiana, que los llamamos prácticas informales. Por eso es una práctica que una se sostiene a la otra, ¿no? Cuanta más práctica formal haces, más atención plena vas a poder tener en tu vida cotidiana y más vas a poder estar extrayendo eso que digo yo, ¿no? Del piloto automático, destronar al piloto automático para siempre con las actividades propuestas informales. Entonces es un camino muy profundo, es como que pasa rapidísimo de la gran cantidad de cosas que aprendes cada día sobre ti mismo y es muy chulo. Y ahora hay una oportunidad con este libro, que era lo que yo quería, de poder acceder a este curso por un precio pues muy razonable, ¿no? Que es el que tiene un libro. Claro, o sea que puedes hacer el libro por sí solo, que ya sería un curso, o oye, ir un poco más allá, tomártelo más en serio y hacer el curso con el propio libro, ¿no? Es como dos partes. Claro, ahí lo pongo. Cuando tú lees la introducción, pues ves que este libro hay 3 formas de experimentarlo y vivirlo, ¿no? La primera fase es solo leerlo. Y bueno, vas a tener un poco más de alimento para tu mente, pero poco cambio. Luego estás, si haces el libro, ¿no? Si te lees cada capítulo y haces las prácticas semana a semana y haces el programa. Bueno, ahí ya lo estás llevando a un nivel superior. Pero el top del top es hacerlo con un grupo, por todo lo que eso corresponde. El compromiso, ¿no? De energía económica, de energía de estar presencial en los encuentros, el poder aportar y sobre todo algo muy enriquecedor es ver el camino que recorren otros contigo. Vas a ver diferentes ejemplos, diferentes situaciones de vida y diferentes aprendizajes de la vida cotidiana. Entonces, exponerte al grupo, para mí y según las encuestas, es de lo más positivo y de lo que más les gusta a las personas, aunque al principio sea la reticencia de hacer un curso con gente online, ¿no? Te suena raro, pero luego la conexión es muy bonita y es lo que marca la diferencia de hacer el libro por tu cuenta a hacer el curso online. Y vamos a entrar en este tema. ¿Qué te has encontrado, ¿no? De gente que ha entrado, ha tenido experiencias distintas, qué te han dicho al finalizar, qué cambios has visto en la persona? ¿Te podrías decir algún ejemplo sin decir nombres? Bueno, creo que el 90% de las personas, y ese 10% pues a lo mejor es una persona que no ha terminado o que se ha desvinculado del curso, o sea, el índice de abandono es muy bajito, no pasa en todos los grupos y cuando pasa es una excepción. Ese 90% del que hablo, todos acaban diciendo que todo el mundo debería hacer este programa porque ven en ellos tal cambio y tal beneficio que quieren esto para las personas que aman siempre. Claro. ¿No? Y dicen, ostras, si el mundo hiciera este curso, el mundo sería otro. Claro, claro, hay como más... Es una profundidad, darte cuenta, vivir más en el presente, a conocer más a tu cuerpo cuando tiene una serie de emociones, ¿no? Está muy bien. Y luego, yo cuando lo hice, lo que me di cuenta es que, ¿sabes qué pasa? Que estás haciendo algo muy bonito para la humanidad y es que, hasta donde yo sé y lo que yo conozco, pues hay gente que hace esto también o lo hace de diferentes formas, pero es que tú le has dado un plus que me parece muy interesante, que es el que, por ejemplo, yo en mi caso soy una persona muy disciplinada, entonces yo medito, temporadas más, temporadas menos, pero es algo habitual en mi vida. Pero claro, una cosa es que te den el carnet de conducir, como puede ser aquí, en este caso, yo lo pongo el ejemplo, te dan el carnet de conducir cuando tú haces el curso de MBSR, entonces ya sabes de qué va la película, ya has comprendido, has entendido. Pero luego que tú sigas meditando y sigas en tu práctica diario, o eres una persona muy disciplinada o acabas dejándotelo. Y entonces me parece muy buena idea cuando dijiste, no, es que para recorrer este camino, además tienes que tener un grupo que es la Sangha, y decidiste crear tu propia Sangha de meditación, etcétera, etcétera.
Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo qué se pretende en esta sanga? Cuando ya le das el carné y ahora ya, ¿qué va a hacer la sanga, por ejemplo, en este caso? Bueno, este sería también un tema muy, muy potente, ¿no? Y es que yo pues me he dado cuenta que tanto después del MBSR mucho, en los retiros que hacemos de silencio también, pues hay un vínculo tan especial, ¿no? A nivel energético, a nivel espiritual, ¿no? Con las personas, que haces un trabajo íntimo, ¿no? Claro. Contigo mismo, que luego quieres más, ¿no? Y sobre todo, pues si tú te sumerges dentro de un programa de 8 semanas donde has cogido el hábito, luego es muy fácil que acabe el programa y te despistes, ¿no? Y no sigas con la práctica. Entonces la sanga surge por la necesidad de estas mismas personas de permanecer en conexión y permanecer con la motivación diaria de la meditación. ¿Y cómo? Pues les sigo hablando sobre temas relacionados con la meditación, temas relacionados con la salud mental, desde hablar del cerebro, de hablar ya de temas un poco más profundos como el ego, bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el último pues fue sobre sueños y la interpretación de los sueños como símbolos, como lenguaje del inconsciente. O el anterior fue, pues los dos anteriores, una profundización en cómo funcionan las ondas cerebrales en nuestro cerebro y cómo acceder a ellas y cómo saber dónde estamos, ¿no? Y cómo poder regularnos. El caso es que se crea un contenido para seguir apoyándote en dirección a este tema de la meditación, que hay muchos temas que se puedan abordar, pero sobre todo es sentir que estás dentro de una red que te sostiene. Que si flaqueas, ¿no? Pues me han venido alumnas, ay Marta, que me he descolgado, que estoy sin meditar y cómo lo noto enseguida, las emociones, la preocupación, la ansiedad, no sé qué. Y ay, pues cómo me ayuda la sangra a reengancharme, ¿no? A volver a meditar, a ver que todos podemos pasar por los mismos obstáculos, a ver que, ¿no? Pues hace poco planteaba, a ver, ¿qué realmente, cuál es el problema, qué os aleja de sentaros a meditar todos los días? Y cuando la gente expone y vemos las soluciones, pues todo es más fácil de comprender y te anima un montón. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un reto de 21 días, aprovechando el camino hacia el solsticio, y se llama La luz que habita en mí. Bueno, bonito. Pues sí, son un tipo de meditaciones un poco diferentes para salir de la típica meditación que siempre hacemos, que a mí la verdad es que me gustan un poco las distracciones dentro de la meditación, entonces he tratado de que haya silencio, haya presencia, pero también un punto que alimente la curiosidad, ¿no? Y te haga volver a reengancharte o profundizar en otros aspectos de la meditación. Y eso hace la sanga, sostener y nutrir, inspirar, acompañar. O sea que cuando una persona termina el curso contigo en MBSR es como que la invitación es ahora te puedes venir a la sanga y seguir con tu camino, con el camino de crecimiento, vamos a llamarlo crecimiento personal, desarrollo personal, cualquier cosa que le puedas decir que te haga mirar hacia adentro y crecer, ¿no? Esa sería como la base. Sí, el cultivo del mundo interior, como a nosotros nos gusta decir. Porque fíjate tú que la palabra nace de la raíz bávana, que es cultivar. La meditación, pues muchas personas cuando inician se piensan que es tratar de dejar la mente en blanco o encontrar la paz interior en 3 semanas o 5 pasos para encontrar la felicidad, ¿no? Y realmente la meditación es un camino de vida que se cultiva poco a poco, y lo bonito es, por eso el MBSR te enseña a que es importante la práctica de silencio y es importante el cultivo del conocimiento que tengas en tu interior, claro, y de las virtudes que despiertes en tu interior, ¿no? Claro. Y de eso se trata el camino y la forma de vida de un meditador, de sentarse todos los días como parte devocional hacia su silencio, hacia su presencia interior y ese gusto, ¿no? Al final que le tomas, y cultivar actitudes, cultivar formas de pensar, cultivar formas de reaccionar y responder al mundo, ¿no? Desde nuestra familia hasta todos los seres.
A mí la meditación en este caso me ha ayudado mucho en el aspecto de... Bueno, ayuda de diferentes maneras. Justo ayer lo estaba hablando con mi colega, ¿no? Y estábamos hablando de la meditación. Yo le preguntaba ¿en qué te ayudan? ¿Qué te está ayudando a mejorar en tu vida? ¿No? Y él decía, bueno, pues a no reaccionar de diferentes formas, a tener más cerca mi intuición, ¿verdad? A escuchar realmente lo que quiero para mi vida, ¿no? Parar un poco, limpiar la mente. Y ahí yo le decía, y además, son cosas como consecuencia, pero cuando empiezas a profundizar más y más, para mí hay una sensación de espiritualidad real. Es como decirte, hay una sensación de calma, pero una sensación de crecimiento interno, es algo difícil de explicar y es que se siente. Y cuando se siente eso... Sí, te voy a decir una palabra que seguro que dices, es eso. La meditación con el tiempo y con la práctica sostenida te da madurez. Ajá, también. Te da una madurez, un saber estar, ¿no? Un asentarte en todos los aspectos de tu vida, ¿no? A nivel de profesiones, a nivel de relaciones, a nivel de dirección interior, a nivel de satisfacción en la vida, a nivel de saber tomar decisiones correctas, porque al final cada momento es una decisión, ¿no? En cada momento decides qué pensar o tienes la libertad de poder hacerlo obviamente hasta que no meditas no parece una libertad, pero realmente tendríamos que tener libertad de pensamiento, poder elegir qué pensar y cuándo. Es una elección la siguiente acción que vas a realizar, ¿no? Y todo son esas pequeñas decisiones. Y a mí hay una frasecita que utilizo mucho desde el principio del MBSR y cada vez que hablo de meditación, y es que la meditación nos regala el espacio entre lo que sucede fuera y la respuesta que tú das al mundo. Y aquello que sucede fuera, pues puede ser desde una conversación, desde una situación que la vida te plantea, ¿verdad? Y cómo tú vas a responder a esto. Frente a una situación de estrés o de sufrimiento, como estábamos hablando antes, frente a una enfermedad, un cambio profesional, un emprendimiento, una pérdida, no sé, todo aquello que la vida nos sacude, ¿verdad?, con ganas, es cómo me lo estoy tomando yo desde dentro y qué energía estoy emanando a mi entorno. Ajá. ¿No? Y eso es un autocuidado que empieza por uno mismo. Claro, claro. Ahí sí. Y en este aspecto, ¿qué nos contarías de los diferentes capítulos que has dicho que querías hacer un repaso antes? Ah, vale, sí, para que a lo mejor pues la gente pueda sentirse con esta curiosidad, ¿no? Sí, pero en MBSR, ¿qué ves ahí, ¿no? Directamente? Bueno, yo voy a decir, y si te gusta, quieres aportar algo, como tú has vivido también el curso, pues claro, sería más enriquecedor todavía. Por ejemplo, empezamos con la primera semana hablando de qué es mindfulness, ¿no? Cuáles son las bases, ¿no? Y me encanta porque las bases de mindfulness tiene 3 pilares fundamentales, que esto también lo dije en las conferencias, y el primero es que necesitas una intencionalidad de estar presente. ¿No? Tienes que tener una intención, obviamente, de querer estar aquí y ahora. Un esfuerzo ahí, ¿no? Hay un pequeño esfuerzo, porque la mente ya sabemos que se dispersa en todas las direcciones y todo capta la atención, y más hoy en día. Entonces, primero la intención, y esto se entrena. Luego, con una atención, con una mente abierta, que esto me encanta, porque estamos tan llenos de juicios y prejuicios que teñimos la realidad con nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tal si empiezas a ver la vida como si fuera la primera vez? Como cuando estás viajando o como cuando somos niños y miramos con curiosidad. Sin saber o sin pensar que yo me lo sé todo y esto no me importa, o esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Exacto. Entonces es tener una intención de estar presente, luego una apertura de mente a lo que está sucediendo, y la tercera, que es muy importante, es con amabilidad.
Y con amabilidad significa lo que te decía antes, ¿no? Suspender esos juicios y esos prejuicios frente a lo que tienes enfrente y tener una aceptación radical de la persona, de la situación o de lo que esté sucediendo. Sí, por ejemplo, en este caso sería como, esto no es para mí, ¿no? O qué hago aquí, o no sé si, sino que, oye, estate ahí presente, ven a aprender, actitud de niño, ven a aprender, yo no sé nada, solo sé que no sé nada. Y la última era... Con amabilidad. Con amabilidad y estando ahí oye, con un buen rollo y estando con aceptación de disfrute y aprendizaje, ¿no? Sí, y sobre todo también aquí empiezas a cultivar el amor y la compasión, Ajá. ¿no? que es inevitable cuando estás en este camino. Y porque la base de sentarte a meditar tiene que ser por amor, por amor hacia ti mismo. Y luego ese amor que empieza a surgir dentro de ti mismo es inevitable que se expanda en todas direcciones. Claro. Es igual que si tienes, por ejemplo, pues si cultivas un rechazo en tu interior, solo vas a ver rechazo en el mundo exterior o vas a rechazar a todo el mundo. Cuando ¿no? dices si cultivas un rechazo interior, ¿qué ejemplo pondrías? Pues pensamientos de baja autoestima, por ejemplo, o pensamientos de un autojuicio negativo muy grande, ¿no? Pues te vas a ver juzgando seguramente a otras personas también, ¿no? O sintiéndote juzgada por otros. Ajá. Y aquí es donde entra, por ejemplo, bueno, esto lo vemos en el primero, ¿verdad? Que es mindfulness y también vemos cómo... También entendemos ya, empezamos a comprender qué es el piloto automático y cómo salir de él. El piloto automático es ese momento donde ves que la mente se acelera por sí misma y eres incapaz de parar. Por ejemplo, vas conduciendo y has llegado al trabajo o has llegado al cole a por tus hijos, pero no recuerdas nada del trayecto. Eso es que tu mente, ¿no? Estaba en piloto automático, nunca mejor dicho, ¿no? Y has conducido en piloto automático. ¿Cuántas veces pasa eso? Sí, sí. Y... Que bueno, el piloto automático ahí tiene un sentido, ¿no? Hombre, mantenernos con vida, Claro. porque si fuera por nosotros, macho. Si te pones a pensar en cómo pongo el embrague, cómo cambio la marcha, ¿no? Tienes que ir en piloto automático porque nos ayuda a sobrevivir. El problema, y ahora ya te pregunto, el problema es cuando el piloto automático se convierte en todo, ¿no? Claro, y lo normal es que el piloto automático se convierta en todo hasta que tú tomes conciencia y empieces a regular tu mente y tu situación interna. Y el peligro de esto es que no te das cuenta que conforme te sientes piensas y que si estás enfadado tienes pensamientos de odio y de rabia y de frustración y que si estás triste tus pensamientos van a ir acompañados por debilidad, por no poder o por incapacidad o... Entonces es cuando pues, te acuestas a dormir y la mente no para y tú dices, pero si quiero dormir, ¿por qué no puedo parar la cabeza? ¿no? Y vamos creyendo que somos ese pensamiento todo el tiempo y realmente, pues, como se titula el libro, ¿no? Somos el cielo que está detrás de las nubes. ¿no? Y esto se enseña en el MBSR y te lo decimos desde el primer encuentro, ¿no? Cuando hablamos cómo solucionar, ¿no? Este problemita del piloto automático es con el triángulo de la atención, parándote a darte cuenta en el momento presente de cómo está el cuerpo, de las sensaciones, de las emociones que se mueven y qué pensamientos produce. ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de este triángulo, ¡pam!, surge la magia. Rompes el piloto automático para estar en el presente. Y luego esto, con el entrenamiento, pues te da esa madurez de la que hablábamos antes para poder gestionar todos esos movimientos e ir suavizándolos poco a poco. Que en 8 semanas se nota ese cambio. Ahí en 8 semanas es el tiempo necesario para que esto también lo vemos en el curso, haya un cambio en tu masa cerebral, en tu estructura. Tus neuronas se van a mover diferente, tu amígdala se va a reducir, tu corteza prefrontal va a aumentar y vas a tener una nueva conexión de redes neuronales, con lo cual tu pensamiento y tu forma y tu estado cambia. ¿no? Hay un cambio físico. Cuando me dices, por ejemplo, a mí me dices, yo te lo digo así como que crece mi cerebro, hay redes neuronales nuevas y todo esto, y a mí, bueno, ya, pero
¿Qué me hace eso a mí para bien en mi cuerpo, en mi vida? Claro, todo, porque realmente esas conexiones neuronales de las que estoy hablando son las que crean los diferentes pensamientos. Entonces imagina, pues, una conexión, imagina un cerebrito, ¿no? Con un montón de conexiones de luz, y esas conexiones luminosas son pensamientos que surgen. Si estás bajo un estado de presión, estrés, ansiedad, frustración, ira, imagínate esas lucecitas como muy desordenadas y moviéndose muy rápido por todo el cerebro, lanzando pensamientos dispares, ¿no? Y con emociones como, imagínatelo así como una nube de pensamientos, ¿no? De conexiones grises, ¿no? Así. Sin embargo, cuando tú empiezas a meditar todos los días, es como si ordenaras ese cajón, ordenaras ese cerebrito, o pusieras un orden como unos fuegos artificiales. ¿Y esto en qué me ¿Vale? beneficia? Esto te beneficia primero en la salud mental, tu patrón de pensamiento, la calma en tu mente, y por otro lado, toda esa bioquímica que aprendemos en el curso de cómo los pensamientos y las emociones afectan a tus órganos internos. Entonces, la salud mental repercute en una salud física. ¿Vale? Si tú estás, por ejemplo, cuidando mucho tu cuerpo y viviendo todo el día en estrés y luego vas y te revientas a entrenar y solo haces que aumentar el estrés, aunque estés generando, que es muy bueno hacer deporte, yo lo hago todos los días, aunque estés generando una serie de hormonas muy buenas, te estás olvidando de la parte de salud mental. Claro. ¿No? Si tú estresas constantemente a tus órganos se van a resentir, por muy bonito que te veas por fuera. Tus pensamientos pueden estar desordenados y vivir en la amargura, la depresión o la insatisfacción o la ira. Ahora te entiendo. ¿No? Entonces, cuando tú meditas, ordenas, digamos que vas ordenando tu cerebrito, esas conexiones neuronales, y poco a poco, pues de repente tus pensamientos se suavizan, empiezan a ser más amables, más coherentes. Te empiezas a dar cuenta de que tenías reacciones exageradas frente a situaciones que no eran para tanto. Ahora te comprendo. Ahora. ¿No? Entonces te vas dando cuenta. Esta es una frase clave del programa. Te das cuenta de muchas cosas. Y aquí es donde viene la segunda sesión de esto que estamos hablando ahora. En la segunda sesión hablamos de lo que es la percepción. Todo estrés surge bajo una sensación de amenaza, ¿verdad? Antiguamente pues sería pues antes de que te fuera a comer un oso y tenías que salir corriendo, pero hoy en día la amenaza puede ser una conversación, un email, el tráfico, tu hija, tu dieta, no sé, ¿no? Entonces también, por eso la parte de mindfulness, de con una mente abierta, con la meditación y el darnos cuenta en la vida cotidiana vas cambiando tu percepción. Claro. Y la percepción es darte cuenta de que conforme te sientes, ves el mundo. Tal cual. Yo creo que vivimos arrastrados por nuestras emociones. Nuestras emociones son las que dirigen nuestro mundo. ¿Qué estado emocional tienes? Así vives tu vida. Sí, y fíjate que tener emociones es divino, es precioso, es maravilloso, pero... Es natural, ¿no? Por ejemplo, una emoción tiene un pico, sube y se disuelve. Eso es el pico natural de una emoción. Pero ¿qué hace que esa emoción se prolongue en el tiempo y aumente y aumente y aumente y aumente? ¿Qué es? El pensamiento. ¿No? Entonces tú puedes sentir enfado por algo que está muy bien y pongo rabia, ¿no? Y eso es en la tercera sesión. ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Si estoy sintiendo rabia, ¿tengo que poner algún límite? Pues tomo una decisión y actúo, ¿no? Pero si esa emoción la prolongo en el tiempo y estoy retroalimentando el pensamiento constantemente con pensamientos de odio, de rechazo, de aflicción, de lo que sea, pues estoy generando que esa rabia se mantenga en mi interior y acabe por afectar al hígado o al sistema digestivo. Claro, tiene sentido y además esa percepción de la que hablas esa percepción de la que hablas es la historia que te estás contando, ¿verdad? Siempre. Y muchas veces yo me doy cuenta también que mucha gente se pone las gafas de una visión distorsionada
y entonces te das cuenta como vive amargado, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, el otro día me apunté una anotación mental y apunté, siempre vivimos imaginando. Total. Estás imaginándote todo el tiempo qué va a pasar, cómo va a pasar, todos los miedos que puedo tener. Estoy imaginándome la conversación que voy a tener, estoy imaginándome cómo podría haber sido aquello. ¿No? Y siempre es la historia que nos contamos. Y aquí pues daría para mucho, ¿no? Sí, además, no solo la historia de qué va a pasar o hacia dónde voy a ir o qué me puede pasar, sino lo que me pasó. De hecho, vivimos amargados tanto en lo que nos va a pasar o podría pasar o lo que nos pasó. La historia que nos estamos contando permanentemente del juicio que tuvimos con mi padre, con mi ex, con mi madre, con el otro, con el jefe. Y vivimos en piloto automático igualmente con ese pensamiento que lo único que estamos haciendo es tomarnos nuestro chupito de cicuta, de veneno, ¿verdad? Exacto. Y para salir de ahí, pues hace falta tener la técnica adecuada y una práctica diaria de darnos cuenta de que si eso que estoy pensando realmente es la verdad o ha sido mi interpretación en base a cómo me sentía en ese momento. ¿No? Y para eso hace falta también coraje y humildad, porque hay una cosa que tenemos dentro que es identidad, que es ego y que está muy aferrado a sus ideas preconcebidas. Claro. Y salir de ahí es incómodo, pero es tan bonito al mismo tiempo y te hace conectar con lados mucho más luminosos de ti y te hace vivir cada día en mayor armonía, ¿no? Tal cual. Porque, claro, a la mente le encanta quedarse en el victimismo, sobre todo en el victimismo, ¿no? O la culpabilidad. Y bueno, es un cambio que por lo que yo veo se va realizando, pero sin embargo el cambio de percepción es lo que más cuesta. Sí. Es lo que más cuesta. Y de hecho, esa culpa es la de señalarnos a nosotros mismos como culpables de algo o culpar a alguien también. Es una parte... Yo creo que una de las mayores... En nuestro camino que estamos... nosotros estamos en un camino de desarrollo personal puro hacia nosotros mismos. Y en cada retiro que impartimos, y no solo los que impartimos, sino a los que acudimos, cada libro que leemos es un desarrollo personal para nosotros y un aprendizaje, pero también nos damos cuenta como facilitadores en este camino con personas que el cambio de percepción es algo muy grande, es todo, ¿verdad? Es todo y cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Pero bueno, es poco a poco. Poco a poco. Algo que nos ayuda a cambiar la percepción, por ejemplo, es pues, el tema 3, ¿no? del mindfulness, que es ver qué mensaje hay detrás de cada emoción, por qué me lo estoy tomando así y saber tener herramientas de gestión emocional para poder contestar a estas preguntas desde la calma y la presencia. Por ejemplo, ¿se te ocurre Sí, alguna? Por ejemplo, pues si estoy hablando contigo y brota en mí pues una incomodidad o un enfado, ¿no? Pues luego yo con la calma preguntarme ¿de dónde surge esta emoción? ¿No? Y puede ser que vea en ti, me lo invento, un reflejo de cómo actuaba mi padre cuando yo era pequeña y entonces tú me lo pones de reflejo, ¿no? Y me doy cuenta que lo que tú me has dicho no es para tanto. Sin embargo, he tenido una reacción emocional demasiado intensa para lo que ha sido en la realidad. Entonces, en esa calma y en esa indagación es cuando vamos pudiendo darnos cuenta de este tipo de cosas. De hecho, Es ver qué mensaje, ¿no? me traía esta emoción, ¿no? De hecho, cuando hay algo que te irrita, es por ahí. Hay algo, ¿no? Porque puede ser que a ti te irrite y a mí no. No tiene nada que ver con que te pase a ti y a mí sí. Si me está pasando a mí, que es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Por ahí hay que tirar, ¿no? No tiene sentido de que me está molestando, me lo voy a inventar, que la persona, no sé, tarde demasiado. Cosas a veces que son muy, muy evidentes y otras que no lo son tanto. Entonces hay algo ahí que hay que curar, hay que alimentar y hay que observar. Y ese observar trata mucho, como tú bien dices, desde la presencia y desde el silencio, ¿no?
Sí, para mí es la mejor herramienta, ¿no? Por eso, porque te regala el espacio entre lo que sucede, es aquello que te impacta de tu realidad y cómo tú lo vives, ¿no? Y esto nos lleva pues, a la semana 4 del MBSR, donde profundizamos en cómo todas esas emociones, esas percepciones, esos pensamientos están creando un cortocircuito brutal dentro de tu cuerpo, ¿no? Cuando estamos arrastrados constantemente por emociones de rabia, de tristeza y todas sus miles derivadas, de rabia, de miedo, ¿no? Crea una respuesta, ¿no? Y esto lo vemos muy bien. ¿Qué respuesta se crea? La vemos en la tercera semana a nivel emocional, qué mensaje trae la emoción, y luego en la cuarta comprendemos qué está haciendo nuestro cuerpo. ¿Vale? Voy a coger la situación que vemos en el libro y es como estás frente a una situación de peligro real, ¿no? En el libro utilizamos un niño y un oso cavernario, ¿no? Entonces este niño cuando lo ve al oso pues entra en un estado de supervivencia, ¿no? Entonces lo primero que hace es pues tiene que salir corriendo, ¿no? Y como tiene que salir corriendo, su corazón empieza a bombear, la circulación se va hacia las extremidades, los pulmones empiezan a respirar muy fuerte para que la oxigenación llegue bien a todo el cuerpo, se corta el sistema digestivo porque no es momento de digerir, se corta el sistema reproductor porque no es momento de procrear cuando hay peligro, ¿no? La mente se obceca en el problema, ¿no? Y entonces, claro, todo esto llevado a tierra, ¿no? a tu cuerpo, lo que está pasando es que estás teniendo problemas digestivos, estás teniendo problemas de fertilidad, lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? Estás teniendo problemas de piel y psoriasis porque hay un exceso de sistema inmune hacia la piel. Pueden ser problemas también enfermedades autoinmunes, sobre todo problemas mentales, ¿no? de esa parte de rumiación y de exceso de pensamiento que no podemos controlar, de ese pensamiento desordenado. Entonces todo eso es una bomba bioquímica en tu interior que está pasando desapercibida, que normalizas, ¿no? Y que luego pues obviamente te cuesta dormir, te cuesta concentrarte, te cuesta no enfadarte. Claro, malas decisiones. ¿No? Malas decisiones. Entonces a lo mejor emocionalmente comes más de la cuenta o ya las cosas te empiezan a salir mal, ¿no? Exacto. Entonces nos pasamos la mitad del curso básicamente viendo cuál es el riesgo y cuáles son las causas del estrés para luego a partir de la segunda mitad empezar ya a encontrar soluciones. Y las soluciones, te lo voy a contar ya resumidito, serían pues lo primero, el capítulo 5 a mí me parece muy estoico, que lo hemos compartido, ¿no? Que habla de qué está bajo tu control y qué no, ¿no? Y ahí empezamos a hablar del cuidado, de la mentalidad, de la resiliencia, del amor propio. Luego nos metemos en la semana 6 con comunicación consciente, ¿no? Cómo mejorar tus relaciones contigo mismo y luego con los demás, en tu entorno, en tu equipo, en tu empresa, en tu familia, con los clientes, con los jefes, ¿no? Claro. Cómo estoy dialogando, ¿no? Cómo me relaciono. Y después de esa tenemos algo muy especial, y es que tenemos una jornada intensiva de silencio, donde desconectamos del tiempo y practicamos todas las prácticas del curso en un mismo día. Entonces ahí hay otro pequeño cambio mental, después de tantas horas de silencio guiadas, ¿no? Ya hay otro clic. Para terminar con la gestión del tiempo, pero vista no desde cómo puedo organizarme para rendir mejor. Claro, para trabajar más, ¿no? Sino qué es realmente lo importante para mí y en qué invierto mi tiempo. Y cómo organizar mi agenda en base a lo importante, ¿no? Y no a lo que los demás demandan tanto de mí. Y terminamos pues incluyendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir a partir de hoy? Integrando mindfulness en la vida cotidiana.
Y luego, claro, ahora has dado un repaso así rápido, pero esto es como que cada capítulo entra en profundidad. Mucho, mucho. Hay, ya no solo en directo contigo y pudiéndote preguntar, pudiendo aprender, sino que como tú dices, ¿no? Con un grupo de personas que lo que yo he visto en mi caso, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo grupos para todo. Y yo creo que todos tenemos grupos para todo. Yo tengo mi grupo de lucha, que comparto muchas cosas muy bonitas. Tengo mi grupo estoico, ¿no? También de mi escuela de estoicismo. Tengo mi grupo de tal, de cual. Entonces, tener un grupo en este desarrollo personal y espiritual es muy bonito porque estás retroalimentándote constantemente. Yo todo lo que hago sobre desarrollo personal y espiritual también tiene que ver con, uno, la sangha en la que estoy contigo y otro, en la escuela que estoy de estoicismo. Los dos me nutren de una forma distinta y yo creo que hay, o sea, si te soy realmente sincero, creo que hay una profundidad espectacular, no existe nada igual, yo no lo conozco. Lo que puedes hacer son pues, cursos, libros, ir a retiros y entonces cuando me doy cuenta digo, yo hago cursos, mi mujer hace cursos, yo hago retiros, o sea, no solo los hago, sino que me enriquezco. Entonces llega un momento que uno se da cuenta que va creciendo, ¿no? En el camino y que puede aportar valor en ese aspecto. Pues sí, muchísimo. Uh-huh. Y nada, así que... ¿Dónde pueden saber más sobre el curso, si a alguien le interesa? Sí, pues mirad, tenemos la siguiente promoción, que ya está el curso medio lleno, que ya se han completado bastante. Es un curso donde las plazas son limitadas para tener una buenísima relación conmigo y entre vosotros, entre los participantes. Y la próxima promoción es en febrero. Y nos reunimos online los sábados por la mañana, de 8 a 10 o 10 y media, con lo cual tienes todo el sabadito para poder aprovecharlo, ¿no? A las 10 y media has acabado. Y durará todo el mes de febrero y de marzo. Y aunque no fuera para este mes, de normal lo pueden ver en tu página web, en algún lugar, los que vas haciendo. Sí, en mi página web Marta Chulia siempre está actualizado la siguiente promoción. Qué guay. ¿No? Y también tienes el libro en Amazon para poder echarle un vistazo si quieres empezar a ver. Lo tienes en Alma Yoga, si estás cerquita, por 10 euros el libro y 5 el cuaderno, todavía mejor. Bueno, aquí lo tenéis, los dos libros, los podéis ver en Amazon. Entonces, puedes realizar, como os repetíamos, el curso escuchando los libros, y si no, leyendo los libros, o si quieres ir un paso más allá y ya tener un crecimiento mayor y decir, voy en serio con esto, y apuntarte al curso. Y me gustaría añadir una cosa más, Alberto, antes. Sí, y te iba a preguntar también, porque habías dicho que antes hablando contigo me has dicho, quizás se me ocurre enfatizar un poquito en el libro y hablar más de meditación en mi canal de YouTube. ¿También tienes canal de YouTube y de qué te gustaría meterle ahí? Sí, la verdad es que estoy en un momento de mi vida en la que he sentido un bloqueo muy importante a la hora de expresarme a través de la cámara. Llevo con un proyecto de podcast que va, que no va, que va, que no va, y espero que este vídeo, gracias amor por invitarme, ¿no? y dar el paso, espero poder continuar. Y allí tienes ya pues algún podcast, tienes prácticas guiadas de meditación, de autohipnosis, que van a ir creciendo, ¿no? A partir de... ¿También se llama igual, martachulia.com? No. Se llama todo Marta Chulia, para no tener líos. El canal de YouTube, de Spotify, redes sociales y la web, Marta Chulia. Y me gustaría añadir algo aquí, y es que he tenido la suerte de tener varias parejas haciendo los cursos de MBSR. Y no sé yo si algún día haré solo MBSRs para parejas. Claro. Porque me resulta como la mejor terapia de pareja del universo, totalmente. Del mundo. Porque empiezas a hablar con un mismo lenguaje con tu pareja, de poder expresarte, de poder que la otra persona te comprenda, claro. De gestionar el estrés familiar, laboral, ¿no? Con uno mismo, con los hijos. O sea, yo he visto cambios tan chulos y encima tienes un compañero de prácticas. Claro. Porque no olvidemos que, oye, pues a veces sentarte a practicar diariamente encuentras muchas resistencias, pero si tu compañero te apoya y está en el mismo camino que tú, es una delicia. Sí, de hecho,
Te doy toda la razón. Yo creo que no hay una herramienta mejor para una pareja, o sea, para que encuentren otra vez lo que realmente quieren los dos, para comprenderse, que hacer un curso de mindfulness con método MBSR, ¿no? Saber en qué momento están peleando y por qué no, qué relación tienen con las emociones uno al otro, cómo dejar espacios uno al otro para sus cosas. Sí. O sea, no hay una herramienta mejor para una pareja, ¿no? Sí, quería hacer este inciso, ¿no? Porque lo hablo en el libro también, y es que yo lo he vivido contigo. Para mí es una suerte, bueno, una suerte que los dos nos hemos ganado, ¿no? Que nos hemos trabajado primero individualmente. Claro. El poder tener el desarrollo y ese cultivo interior con la pareja, ¿no? Es muy bonito. Y a veces pues llega un punto en el que uno va un poquito más, el otro se queda un poquito más atrás o no llega. Entonces este curso, por ejemplo, la típica pareja que ella pues ha metido en este mundo y él es más escéptico, ¿no? Por la condición de energía masculina o por lo que sea, ¿no? Pues claro, como este curso está enfocado desde la ciencia y desde la salud mental y desde cosas muy de la vida cotidiana, engancha mucho, ¿no? Claro. Tanto para la persona que ella medita y tiene un proceso interior por delante, como para el que empieza. Entonces quería decirlo, ¿no? Porque he visto pues, que como pareja te apoyas mucho y es muy bonito. Y ahora que lo dices, yo ahora me está viniendo a la mente muchas personas que conozco realmente y que, ya sea hombre o mujer, en este caso se me está ocurriendo un hombre, en el que él tiene un pequeño burnout, en este caso profundo, y cuando yo le pregunto a él sobre tu pareja, cómo está, cómo lo vive ella, pues no lo vive igual, porque ella no tiene el burnout. Entonces, él se pone a hacer tu curso, crece como persona, espiritualmente, personalmente, crece muchísimo, pero su pareja no crece con él. Entonces hay un distanciamiento. Entonces, si realmente lo que buscas es arreglar la pareja desde el amor, hablo desde el amor, no arreglarla porque tiene que ser algo, no, desde el amor es, se lo decía el otro día en una mentoría, ¿no? A una persona le decía, ves hacia atrás, haz que te coja de la mano, no digas, bueno, haz que te coja de la mano y crecerá contigo. Entonces, es como inspírala a que haga el curso, o inspírale a que haga el curso. O regálaselo. O regálaselo, porque aunque esa persona no tenga el burnout o no esté en ese sentido como tú, es un acto de amor muy grande que lo puede hacer contigo, para crecer contigo y para comprenderte también a ti. Sí, sí, es un regalo, de verdad. Bueno, Marta Chulea, esperamos verte en más podcasts. En este caso ha sido aquí en el salón de tu casa, Sí. con ese gato tan maravilloso, ¿cómo se llama? Con nuestro bambú. Bambú, que es Bart Simpson. Y nada, ha sido un placer verte y hasta la próxima. Hasta ahora, amor. Un besito. Y a ti, hasta la próxima. Nos vemos.